se ha anunciado, nosotros los pastores queremos empezar a utilizar la Biblia de las Américas en nuestros servicios públicos de la iglesia. Hemos utilizado por años, desde el inicio de nuestra congregación, la Biblia Reina Valera del 60, con la revisión del año 1960. Y siempre también hemos utilizado la Biblia de las Américas. Ha sido una Biblia muy citada desde el púlpito. También ha sido en las escuelas, las clases, con los niños. Los profesores siempre utilizan también la versión de la Biblia de las Américas. O sea, ustedes no son ajenos a ella, pero tomar la decisión de cambiar la que usamos oficialmente como iglesia, sabemos que es algo de importancia, relevancia, y por eso hemos querido apartar tanto el mensaje de esta noche como de la semana próxima en la tarde a este tema. Y hoy, como ustedes tienen en las pantallas, ver una especie de mini teología de las Sagradas Escrituras que nos ayude a poder ver por qué estamos tomando una decisión como esta, que nos ayuden. Para que nadie vaya a salir corriendo a decir que ahora va a dejar la Reina Valera a un lado y ya no va a servir. No es eso. El que quiera seguir utilizando su Biblia Reina Valera la va a poder seguir utilizando. El que quiera hacer el cambio tampoco tiene que sentirse en la urgencia y premura de que tiene que salir corriendo a comprarla esta semana. Lo decimos de esto porque sabemos que hay algunos que por la fiebre quizás puedan reaccionar de esa forma y no quisiéramos que provocarle necesariamente un gasto innecesario pronto a esto. Habrá alguna de estas Biblias que vamos a tener disponible en lo que será nuestra librería prontamente abierta, pero queríamos decirles esto para que usted primero escuche y luego entonces ya de una manera edificada podamos no solo entender por qué hacemos este cambio, sino también por qué podría ser una Biblia de opción para que ustedes hagan el cambio. Más acerca de la Biblia Reina Valera y de la Biblia de las Américas la semana próxima. La semana que viene estaremos ya hablando de por qué usar la Biblia de las Américas. Escrito está, escrito está. Esa es una declaración muy importante que nosotros encontramos en las Escrituras y nos hace referencia a que algo ha sido escrito. Hay algo escrito y que eso escrito es conclusivo, que eso escrito es autoritativo según la palabra de Dios. Se refiere a algo especial que está escrito. Es una declaración que encontramos repetidas veces en la Biblia y que nuestro Señor Jesucristo la utilizó de manera especial. Los apóstoles también, cuando querían definir y aclarar las cosas, acudían a lo que estaba escrito. Y ciertamente nosotros tenemos una Biblia que es escritura y no solamente es algo oral, no estamos dependiendo de una tradición oral y de testimonio que cruzó de persona a persona de esa forma, sino algo que quedó escrito y que nosotros hoy podemos acudir, leer y utilizar para definir nuestra vida. Como pueden suponer, en una mini teología de las Sagradas Escrituras, nosotros no vamos a poder abarcar todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Biblia en amplitud. Este simplemente busca hacer una mini teología acerca de la palabra de Dios y mencionar aquellas cosas que nos puedan servir para poder entender por qué dar importancia a una traducción bíblica sobre otra, sobre todo en referente a eso. Y también evitar malos entendidos de personas que pudieran quizás decir, pero ven acá y entonces lo que yo tengo no es palabra de Dios y poder dar instrucción al respecto. Y hay 4 cosas que de las que quisiera hablar esta tarde de manera particular. Hablar del origen de las Escrituras, hablar de la formación de las Escrituras, hablar de la distribución de las Escrituras y finalmente de la traducción de las Escrituras. Origen de las Escrituras, de dónde viene la palabra de Dios. Hablar de la formación de las Escrituras, cómo llegó a ser como lo que nosotros tenemos. Hablar de la distribución de las Escrituras, cómo de lo que Dios dio al hombre en primera instancia,
se diseminó para que se diera a conocer su mensaje, y finalmente cómo la Biblia fue traducida a diversos idiomas y el lugar, la importancia que esto tiene. De todos estos puntos, el más importante es el primero, el origen de las Sagradas Escrituras. Y posiblemente sea el tema al que más tiempo le dedique, para que no vayan a pensar que se me está yendo el tiempo en el primer punto, por casualidad, es a propósito. ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Cómo se originaron las Sagradas Escrituras? Y lo primero que tenemos que señalar es que la Biblia no fue escrita originalmente en español, ni en inglés, por si acaso. La Biblia no viene en español originalmente. ¿Cómo fue el origen? El origen de las Escrituras es divino, es revelación de Dios, porque la Biblia, decimos, es inspirada por Dios. Es la palabra, el vocabulario técnico que se utiliza para hablar en teología acerca de la doctrina de las Escrituras, que es la Escritura inspirada por Dios. Y el texto clave, muy familiar, muy utilizado, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese texto es un texto central cuando se va a hablar de la doctrina de las Sagradas Escrituras, y inmediatamente nos pone de claro que el origen de esto que nosotros tenemos en nuestras manos no es meramente humano, que Dios es el originador de que nosotros tengamos esta Biblia en nuestras manos. El origen de la Biblia está en Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y vemos que es Escritura, y vemos que es toda, y vemos que es soplada por Dios, inspirada. No es como nosotros usamos en español una inspiración, no, es una expiración, es un soplo de Dios. En nuestro ambiente de temperatura normalmente no hace tanto frío como para que cuando hablemos nosotros veamos el humo de las personas hablando, pero en los países fríos cuando una persona habla se ve el aliento. La Biblia es como el aliento de Dios. La Biblia es lo que sale de la boca de Dios cuando Él habla. Bueno, lo que tenemos aquí es el resultado de lo que Él ha dicho. Es lo que Él ha expirado. Viene de la boca de Dios, es soplada por Dios, porque Dios es su autor. La fuente de su origen está en Él. Por eso Cristo mismo en Mateo 4, cuando fue tentado, versículo 4, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el originador de ella. O sea que podemos hablar de la Reina Valera, de la Biblia de las Américas, de cualquier otra versión, y estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de algo que tuvo un origen en Dios. Y no es solo la Escritura en una parte, la parte que más te impacta, la parte que más te gusta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y obviamente ahí en esa expresión Pablo estaba citándole a Timoteo. Le estaba diciendo a Timoteo, instruyendo al siervo de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque quería que él estuviera consciente de que el arma que él tiene, el instrumento de su ministerio, es nada más y nada menos que algo divino, es la palabra poderosa de Dios. Se lo está diciendo a Timoteo. Para nosotros debe ser valiosísimo saber que Pablo le dijo eso a un hombre que iba a servir en sus iglesias. Y cuánto más para todos nosotros no debe ser útil esa misma palabra de Dios. Pero le dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es una parte de ella. Aún las partes que tú no entiendes bien, Timoteo, aún las partes que quizás no te llaman mucho la atención en el Antiguo Testamento, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como decía Juan Carlos Rael, una Biblia inspirada parcialmente solo es un poco mejor que no tener Biblia. O sea, ¿de qué nos vale tener una Biblia inspirada en parte? No es toda la Escritura es inspirada por Dios, entera, a plenitud. Pastor, ¿y Levítico? Sí, Levítico. ¿Y la genealogía de Crónica? Sí, la genealogía de Crónica también.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso hemos visto en otros contextos cómo a veces una de esas genealogías que nos puede parecer algo aburrido, tiene un propósito a veces para demostrarnos algo importante acerca del mesianismo de Cristo, por ejemplo. Cada cosa tiene un propósito particular por el cual Dios la colocó en su palabra. Para Cristo, la Escritura es un todo orgánico. Y por eso es llamada la Escritura. La Escritura es un todo. Ciertamente tiene partes. Nosotros mismos la tenemos como una Biblia compuesta por varios libros, pero es un libro. Es la Escritura, hay un todo orgánico. Observen cómo Cristo dice en Juan capítulo 10, versículos 34 y 35. Argumentando con los fariseos, siendo atacado por ellos, dice: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, y siguió hablando. De paso, la Escritura no puede ser quebrantada. Y habla entonces de la palabra de Dios y habla de la Escritura. La Escritura es un todo orgánico. Todo lo que tiene la palabra de Dios, todo lo que compone la palabra de Dios es de origen divino. Y porque es de origen divino, no puede ser quebrantada. O sea, el hecho de que la Biblia tenga un origen divino tiene implicaciones. Entonces, eso puede ayudarte a entender. Cuando tú ves a un predicador que viene y te abre la Biblia y te trata de explicar y te dice, aún aquí la palabra en el original significa esto, implica tal cosa, es porque nosotros no estamos meramente tratando de dar explicaciones y opiniones humanas. Estamos tratando de derivar precisamente el mensaje exactamente como Dios lo dio. Porque el Espíritu inspiró su palabra. Y Él se ha comunicado con el hombre. Nosotros somos meros instrumentos para que ese mensaje llegue al corazón de su pueblo. Y por eso la precisión, el cuidado que hay que tener al enseñar la palabra de Dios. Y el siervo de Dios, ¿qué debe hacer? Debe ser diligente y no descuidado en la manera como traza la palabra de verdad. Porque es la palabra de Dios. A la hora de nosotros considerar una traducción bíblica, estamos hablando de la palabra de Dios. No es que la versión que me gusta, no es por gusto. Es que estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Creemos entonces que la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Porque Dios es perfecto. Y Dios no miente. Dios no nos da una cosa por otra. Y ciertamente utilizó instrumentos humanos, como en un instante hablaremos. Pero eso no quiere decir que la Biblia tenga errores. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. Pero cuando nosotros vamos al uso de una Biblia en particular, ¿significa que no puede haber un error en una impresión de una Biblia? Vamos a ver cómo la Biblia se multiplicó. Vamos a ver que mucha gente escribía a mano cosas. Cuando un hombre escribe a mano algo, uno se equivoca. Si no, las borras no existieran. O en la época de aquellos que aprendimos mecanografía, Corex. Yo sé que los que están aquí, los jóvenes no se ríen porque no saben lo que es eso. Y los viejos no se ríen porque no quieren que les vean la edad. Pero es el liquid paper, es que le ponen eso para tapar los errores. Porque el hombre se equivoca. Yo he encontrado en impresiones bíblicas errores, problemas. Eso es, ¿la Biblia tiene errores? No es eso el punto. Es que cuando de la mano del hombre se pone a reproducir cosas, comete errores. Y vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante. Pero para que sepamos, una cosa es lo que nosotros decimos que la palabra de Dios es inerrante en su contenido. Y otra cosa es nosotros decir que nunca nadie que le ha puesto la mano a la Biblia y ha tratado de hacer una copia de un manuscrito o hacer una impresión, nunca se le ha doblado un papel, nunca la tinta se le ha chorreado. No hay papeles de esta Biblia que salen chorreados en las imprentas. Para mí una de las experiencias más interesantes fue visitar una vez una imprenta de Biblias.
Es algo bien hermoso de ver ese lugar y el cuidado que toman para poder imprimir Biblias. Pero qué bueno que nosotros lo que tenemos es algo tan seguro, algo tan sólido, que nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, Él dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Hermanos, eso es glorioso. Eso es maravilloso. Nosotros no estamos dependiendo de un documento que contiene falsedades, desinformación. Cristo nos ha dicho toda la verdad. Eso es como cuando dicen nada más que la verdad y toda la verdad, y nada más. Eso es lo que nos ha hablado Dios a través de su palabra. Jesús creía en la inspiración verbal de las Escrituras. Jesús creía, por eso él lo que cita es detalle. No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Ustedes están viendo lo que él está haciendo. Él está argumentando con ellos en base a una palabra que había en el texto, en el Salmo, y de aquí se lo cita, porque él creía en la inspiración verbal, cada palabra. Por eso es lo que nosotros decimos cuando la Biblia, que la Biblia fue escrita en el original, en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego, en el Nuevo Testamento, que se apela a esos idiomas y esas palabras tal como fueron escritas, porque fueron las que el Espíritu Santo utilizó. Creemos en la inspiración verbal de las Escrituras. ¿Y por qué Cristo estaba tan seguro de que la Escritura no puede ser quebrantada? Porque no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Además de que Él conoce a su autor desde la eternidad también. Y sabe que Dios no miente. Es inerrante, es infalible. Una palabra que no puede mentir porque Dios no puede mentir. Una palabra que no puede errar porque Dios no puede errar. Y vemos el ministerio de Cristo, cómo se llevó a cabo, siempre marcado con una dependencia de la palabra del Señor. Desde el principio su ministerio estuvo centrado en la palabra de Dios. Él arranca su ministerio, fue al desierto, es tentado, y la manera de él defenderse es diciendo, escrito está. Es Dios. Te digo yo. Te digo yo. Si nosotros los hombres a veces hablamos de esa manera, porque lo digo yo. Él sí podía decir, digo yo, no lo voy a hacer. Pero él dijo, escrito está. Wow. Y nosotros podemos utilizar esa misma herramienta. La que el Dios Todopoderoso en la segunda persona de la Trinidad utilizó. Escrito está. Un mensaje infalible al que él se aferró. Y fue su consuelo la palabra al enfrentar la cruz. Cuando estaba acercándose al momento de llegar a la cruz, vemos cuántas veces él citaba la Escritura, porque la Escritura no podía ser quebrantada. Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, para que se cumpla la Escritura. Marcos 14:27, entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Una vez más apela a las Escrituras. Juan 15:24, si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la Escritura que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Escritura, Escritura, Escritura. Y aún después que muere y resucita, Escritura, Escritura. En Lucas 24, los discípulos que van camino a Maús, ¿qué les citó? La Escritura. Enseñándole lo que decían de Él. ¿No es maravilloso, amados hermanos? El ministerio de Cristo, aquel cuya palabra, todo lo que Él dijo era palabra de Dios. Todo lo que Él dijo. Él dependía de la Escritura. Wow. Maravilloso, hermanos. Aún el Cristo resucitado enseñó a sus discípulos que debemos depender de la palabra de Dios. Era Spurgeon que decía, si cuando yo llegue al cielo, el Señor me encargara para seguir predicando su palabra, seguir siendo predicador, yo le diría, dame tu libro y eso me es suficiente. Aún en el cielo, dice Spurgeon. Es impresionante.
Dice el siervo de Dios Leon Morris, la Biblia fue el único libro que Jesús citó y nunca como base para una discusión, sino para decidir el punto en cuestión. El único libro que él citó. Él llegó a esa convicción de que la Escritura no puede ser quebrantada, aún como hombre. Fue alguien que estuvo dispuesto a aprender, sentarse a los pies de maestro para aprender la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo vemos la palabra de Dios? ¿Reconocemos que es de origen divino? Cuando nosotros nos acercamos a ella, cuando la abrimos cada mañana, cuando venimos a los servicios y oímos la palabra predicada, estamos conscientes, nos hacemos conciencia de que es la palabra de Dios. Así como yo les decía esta mañana, tú vienes a la iglesia realmente a adorar a Cristo, tú estás consciente de Cristo y su presencia. Hermano, cuando tú tienes la Biblia y estás leyéndola, tú estás consciente de que es palabra de Dios. Porque eso es lo que es palabra de Dios. Cristo tenía esa conciencia. Por eso esa verdad nos consuela, nos alienta. Porque estamos basados en un firme cimiento, como cantábamos. Arthur Robertson decía que una prueba de la inspiración de la Biblia es que ha aguantado el impacto de mucha mala predicación. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo se ha usado la Biblia de muchísimas maneras que son incorrectas? Pero la Biblia sigue fiel allí. Sí, la Biblia sigue porque la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque su origen es divino. Su origen es divino. Y era Spurgeon que decía, y con esto termino este encabezado. Hermanos míos, cuando oigan que algún hombre de conocimiento hizo un nuevo descubrimiento que contradice las Escrituras, no se alarmen. No imaginen que realmente es un gran hombre. Crean que es solo un idiota educado o un insensato engreído. Porque la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Eso en cuanto al origen. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuál es el origen de este libro? De Dios. Dios es la fuente, el originador de la Biblia. Ahora, en segundo lugar, veamos la formación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se formó? ¿Cómo vino a ser lo que nosotros tenemos aquí? Y es ahí donde yo quiero meterme en el aspecto humano de este libro. La Biblia, como les decía, no siempre ha sido como nosotros la conocemos hoy. ¿Cómo es que vino a ser como está? Lo que quiero decir con esto es que Dios no la mandó así del cielo. Ustedes recuerdan, en la religión mormona, ellos creen que hubo unos manuscritos que el ángel Moroni le dio a ellos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios utilizó hombres, vehículos humanos para traer su palabra. ¿Cómo se formó la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios soplada y puesta por escrito por la instrumentalidad de hombres. Es por eso que cada sección de la Biblia tiene el sabor de los instrumentos humanos que Dios utilizó. Un escritor escribe con estructuras gramaticales complejas como Pablo y otro con mayor sencillez gramatical como Juan. Ambos con gran teología, pero a través de expresiones diferentes. Y aún el mismo autor en un momento o etapa de su vida escribe de una forma y en otra etapa escribe de otra manera. Pero uno puede ver cómo el hombre muestra algo de su personalidad en el escrito. Gálatas es diferente a las epístolas pastorales. El estado de ánimo de Pablo era diferente en ambos contextos. Los escritos pueden variar dependiendo si él utilizó un amanuense o un secretario para escribir esa epístola. Primera de Pedro es diferente a segunda de Pedro y posiblemente porque utilizó en una un amanuense que no utilizó en la otra. Jeremías y Ezequiel eran profetas. Amós era un hombre de campo. Lucas era médico. Mateo un cobrador de impuestos. Dios utilizó diferentes hombres para traer su palabra a su pueblo. Pero cuando cada uno de ellos escribió, lo que escribió fue palabra de Dios. Ahora el mismo Cristo cita a Isaías cuando escribe. Y dice como dijo Isaías. O cuando dice como dijo David. Él cita el Salmo 110, por ejemplo. ¿De quién está hablando David allí? David. Pero después es la Escritura. Que es lo mismo que decir que es Dios.
La Biblia hace esto, habla del autor humano, habla obviamente de quién es el origen, del origen, de quién es finalmente esta palabra, que es de Dios. Y la autoridad de lo que escribieron, entonces, ¿de quién es? ¿Es autoritativo porque lo dijo Isaías? ¿O qué? Cuando Cristo hablaba, ¿hablaba palabra de Dios o palabra de hombre? Las dos cosas, porque Cristo es Dios hombre. Cristo es Dios hombre. Ven, lo hago a propósito, porque cuando nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos a hombres que están realmente escribieron. Pablo se sentó a escribir una carta, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Aunque escrita por hombres, la Biblia no es el producto de la mente humana meramente, sino de la divina. Por eso podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, que su autor es Dios. La Biblia no es meramente la palabra de muchos hombres, no es un compendio, no es una antología escrita por muchos hombres y meramente y ya. Cuando leemos a Isaías o a Pablo, lo que hace que nosotros nos sometamos a la autoridad de lo que ellos dicen, no es porque lo dijo el profeta Isaías o el apóstol Pablo, sino porque es la palabra de Dios y nos sometemos al Señor. Es Dios. Por eso el mismo Pablo decía en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? ¿Quién es Pablo? Pero lo que él dice, inspirado por el Espíritu de Dios, ata nuestras conciencias, ¿no es así? Porque es palabra de Dios. Nuestra confesión de fe en el capítulo 1, en el versículo, en la párrafo 4, dice: la autoridad de la Santa Escritura por la que ésta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es que la Biblia tiene autoridad? Porque es de Dios. Su origen es de Dios. Ahora fue formada por medio de la instrumentalidad de hombres. Hombres que escribieron un relato histórico. Hombres que escribieron una poesía. Hombres que escribieron una carta o una visión. Cuando hablamos de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, en un pasaje como Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué porcentaje de soberanía divina hay? 100%. 100%. ¿Qué porcentaje de responsabilidad humana hay? 100%. ¿El porcentaje humano tiene la misma validez que el porcentaje divino? No. No es proporcional esto. Un 1% de participación divina es infinitamente superior al 100% nuestro. Y lo mismo en la palabra de Dios. El que hombres participaran en la palabra de Dios no es para ahora decir, no, esa es palabra de hombre. No, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Porque es inspirada por Dios y registra exactamente la voluntad de Dios. Lo que Él quiere que nosotros sepamos, tengamos y por lo que vivamos. Y por eso podemos confiar en la Biblia. Por eso podemos confiar en la Escritura. Porque no es voz de hombre, es voz divina. Obviamente fue escrita, en su formación fue escrita. Vemos cómo ellos escucharon mensajes de Dios. Dios escribió algunas cosas como los 10 mandamientos. Recibieron algunas visiones, etcétera, como Hebreos capítulo 1 nos dice. Pero muchos de ellos en realidad lo que hicieron, lo que cooperaron fue que ellos escribieron. Por eso son las sagradas escrituras, son escrituras. La forma como se formó es que fue escrita. El Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad como en hebreo, con una pequeña parte en arameo.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era la lengua franca del Mediterráneo, y lo que permitió la distribución o la diseminación del Evangelio. Y es interesante observar que lo que hablaban Jesús y los apóstoles era arameo. Pero cuando escribieron el contenido del Nuevo Testamento, escribieron en griego. Porque era la lengua franca del Imperio Romano. El lenguaje oficial que utilizaban los militares y que ponían en los documentos era el latín. Pero cuando querían hacer comercio, lo hacían en griego. El griego, entonces, vemos la sabiduría de Dios en dar el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento, para que así la palabra corriera y fuera diseminada en un imperio que es romano, pero con cultura griega. Y Dios estaba conquistando, por así decirlo, con su evangelio, precisamente porque estaba utilizando una palabra inspirada, plenaria y verbalmente. ¿Qué es inspirada? Toda la Escritura. ¿Qué es inspirada? Cada palabra de la Escritura. Por eso cada cosa que se dijo como se dijo en el hebreo y cada cosa que se dijo como se dijo en el griego es inspirada por Dios. Fue soplada por el Espíritu de Dios. Y Pablo se sentó a escribir esa carta a los romanos. Pero cuando estaba escribiendo, el Espíritu de Dios le estaba tomando para escribir esa palabra. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está reconociendo la participación de los hombres, pero está diciendo que el Espíritu Santo les llevó, les guió a exactamente lo que cada uno de ellos debía de decir. O sea, reconoce la inspiración de Dios y reconoce la participación de los hombres. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo llevados, cargados por el Espíritu Santo. Hablando en un sentido técnico, solo los manuscritos originales fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Lo que ellos escribieron ellos mismos. Lo demás que hay son copias. Y ahora mismo en la actualidad no existe ningún manuscrito original de las Sagradas Escrituras. Personalmente pienso que de haberlo, el hombre los hubiera idolatrado. Y Dios no quiso dejarlo. Pero la Biblia fue compilada. Ellos escribieron y lo que escribieron se compiló. Y eso es lo que se ha sido llamado la canonización de las Escrituras, el canon de las Escrituras. Se determinó cuáles eran los libros que debían venir a formar parte de la Escritura. Y no me quiero meter en esto, pero ellos tenían tanto criterios para la formación del Antiguo Testamento como criterios para la formación del Nuevo Testamento. No tengo el tiempo, obviamente, para explicar esto a plenitud, pero ellos tenían que evaluar el contenido de los libros y decir, es un libro que tiene contradicciones, contradice con alguno de otros libros que ya ha sido aceptado, o que tiene evidencia de ser inspirado por Dios, tiene el sello apostólico, tiene una aprobación apostólica. Porque si no fue escrito por un apóstol, y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por algún apóstol, solamente Pablo tiene 3 epístolas, entonces era alguien cercano a un apóstol, como puede ser Lucas, escribe el Evangelio, escribe Hechos, pero él estaba trabajando de manera muy cercana con Pablo. O Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, que se cree que el contenido se debió en gran parte a Pedro. O sea que si no lo escribió un apóstol, fue escrito por alguien que estaba muy cerca a un apóstol. Pero no me voy a meter en ese tema por causa del tiempo en realidad. Pero el punto es, estos libros tenían que pasar la prueba para venir a formar parte del canon de las Sagradas Escrituras. Y muchos fueron considerados si no pasaron esa prueba. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Reconociendo el sello divino en los libros en que ya Dios había puesto su sello. No era el hombre que estaba imprimiendo un sello divino en ese libro. El hombre lo único que hace es descubrirlo. Por eso decía Packer, hablando de esto, así como Newton no creó la ley de la gravedad, la iglesia no creó el canon. Reconocimiento no es creación. Lo que ellos hicieron fue reconocer los libros que de veras tienen el sello divino. Era ver el ADN de Dios en cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. El ADN de Dios está en Esther.
El ADN de Dios está en Crónicas y en Levítico, mis amados hermanos. Y es maravilloso ver esa unidad de las Escrituras, escrito por hombres tan diferentes, en épocas tan diferentes, en condiciones tan diferentes, con preparación diferente en cada uno de esos hombres. Es maravilloso ver esa unidad orgánica de las Escrituras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un autor. Nuestro Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. La distribución de las Sagradas Escrituras, ¿cómo se distribuyó? Bueno, se utilizaron diversos materiales para poder escribir y plasmar estas cosas. Se dice en algunos momentos, como en Josué 24:26, que él escribió algunas de las leyes que le fueron dadas. En 1 de Samuel 10:25 se habla de que Samuel también escribió, guardó leyes y relatos que Dios le dijo que escribiera. O sea que estas cosas eran puestas por escrito en diferentes materiales que se utilizaban. Y así fue la palabra de Dios multiplicada, copiada. Se copiaban manuscritos. No habían discos duros, no habían fotocopiadoras, se hacían copias a mano. Pero qué interesante era ver el celo que Dios le había puesto a los judíos a la hora de ellos copiar la palabra de Dios. Era algo impresionante. Por eso Filón de Alejandría decía, los judíos morirían 10,000 veces antes que permitir que una sola palabra de sus escrituras fuera alterada. Dios levantó a un pueblo celoso para que cuidara de su palabra. Algo que para mí es maravilloso, impresionante. Pero el mismo Dios que nos regaló la Biblia se encargó de preservar su Biblia. Dice nuestra confesión de fe en capítulo 1, párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por tanto auténticos. Dios cuidó para que nosotros pudiéramos tener en todas estas copias la palabra suya en nuestras manos. Siempre utilizaban estos judíos copias en buenas condiciones, y cuando los manuscritos empezaban a dar muestras de deterioro, los escribas los iban a poniendo aparte cuidadosamente. Eran documentos que tenían el nombre, el sello de Dios consigo y no podían ser maltratados. Era algo que cuando por el uso se desgastaban, lo ponían aparte con mucho cuidado y los guardaban, estos rollos, en sitios particulares. No querían que le cayeran en manos de los paganos, que no respetarían el contenido de este material. Y así cuando un manuscrito se desgastaba, los colocaban en cuartos de almacenaje llamados genizá, que significa oculto. Los ocultaban, los escondían hasta que llegaba el momento de hacer una ceremonia oficial y los enterraban. Y es por eso que muchos manuscritos han sido encontrados en cuevas o han sido desenterrados. Así como el ejemplo que tenemos en los rollos del Mar Muerto, con manuscritos del Antiguo Testamento que fueron escritos desde los 250 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo. De manera que se observa que hacían rollos. Ellos unían estas pieles en las que escribían y formaban rollos. Y si no les daba un rollo, condensaban otro, y así ellos copiaban las escrituras. Pero se diseminó así las copias de las escrituras, y lo que se hace hoy es estudiar esas copias para poder reconstruir el texto bíblico con precisión. Y lo glorioso es que hay suficientes copias de manuscritos en el mundo entero para reconstruir el texto bíblico a plenitud. Y eso, hermanos, es un milagro. Tomando en cuenta la oposición y persecución que el cristianismo ha tenido y cómo tantas copias de las escrituras han sido quemadas, Dios preservó su palabra para que tú y yo pudiéramos tener en nuestras manos hoy, para que su pueblo en toda generación lo tuviera. ¿Y qué pasó después cuando se inventó la imprenta? Imagínense, ya eso fue un boom. Cuando se inventa la imprenta en el siglo XV, la palabra de Dios empieza a correr más y más aún. Las más copias se hacen. Dice Bernard Ramm, 1000 veces se ha tocado la marcha fúnebre a la Biblia, la procesión se ha formado, la lápida se ha cortado y el panegírico se ha leído, pero de alguna manera el cuerpo nunca se está tranquilo. La Biblia siempre continuó hasta nuestros días. Dios preservó su palabra, porque la Biblia tiene que ser leída, meditada, estudiada y predicada. Y es importante. A modo de conclusión, mis amados hermanos, el puritano William Gurnall afirmó: ¿acaso Dios habrá dejado un libro para el cuidado y el estudio de su iglesia y este no será leído?
O sea, si tenemos la Biblia, ¿para qué es? Se nos dirá que hay un tesoro tan rico que yace sobre esta mina y continuaremos como mendigos en nuestro conocimiento en lugar de experimentar penurias menores para escarbar a fin de encontrarlo. Las manchas y el óxido de nuestro oro y nuestra plata, que se obtienen mediante una labor más dura que de la requerida, se levantarán en juicio en contra de muchos y dirán: pudiste pasar dolores y grandes penurias por nosotros, que ahora nos hemos convertido en óxido y polvo, pero no podías caminar sobre el campo de la palabra, donde yace un tesoro incorruptible, y perderlo por causa de tu indolencia. Dice, hermanos, hay un tesoro más grande que todo el dinero del mundo. Y tú te esfuerzas y luchas y pierdes energía y te enfermas yendo detrás del dinero. No vale la pena por el tesoro de la palabra de Dios el utilizar el regalo que Él nos ha dado en nuestro propio idioma. Creer la Biblia como palabra de Dios no es suficiente. Los fariseos creían que la Biblia era la palabra de Dios. Los fariseos creían en la inerrancia de las Escrituras. Los fariseos se apegaban a cada palabrita de la palabra de Dios. Los fariseos aprendían la ubicación en los manuscritos de esas palabras. Pero eso no les hizo salvos. Nosotros tenemos que poner esa palabra en el corazón. No debemos estar meramente intelectualmente comprometidos con las Escrituras. Tenemos que estar comprometidos en nuestro corazón. La palabra de Dios, dice alguien, es más creíble que alguien que nos visite de los muertos. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso para usarla debidamente? 2 textos más para concluir. El apóstol Pedro dijo en un momento dado que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Antes de eso él dijo, yo tuve una experiencia. Yo estuve allí cuando el Señor se transfiguró. Amados hermanos, si tú hubieras tenido una experiencia como esa, si tú eres como yo estoy seguro que a ti te gustaría contarlo. Oye, ¿y dónde tú estuviste ayer? No, yo estuve allí en el monte, tú sabes. Y yo vi al Señor que se transfiguró. Y se lo contaría a todo el mundo. Todo el mundo supiera que yo estuve allí en el monte. Y los hombres así viven por sus experiencias. Y le dan más importancia a sus experiencias y a sus vivencias. Pero el apóstol Pedro dijo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Óigame, yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos. Y Pedro dice, pero es más seguro que eso, que lo que yo vi con mis propios ojos, lo que Dios nos ha dejado en su palabra escrita. Porque con esto que nosotros tenemos escrito, nosotros sabemos hasta del cielo y del infierno. Nosotros no sabemos solamente de cosas aquí de esta vida. Nosotros sabemos cómo llegar al cielo. Nosotros sabemos cómo evitar el infierno. Nosotros sabemos cómo agradar a Dios. Este libro es increíble, dice Pedro. No es mi experiencia, no es haber estado ahí, es ver a Cristo transfigurado ante mis ojos. Eso no es nada en comparación con la palabra de Dios. Y me encanta cuando Cristo dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hermanos, si el cielo no es verdad, Cristo no lo hubiera dicho. Pero podemos confiar en su palabra. Él dijo que Él fue a preparar morada para nosotros. Ese es nuestro destino, esa es nuestra casa. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué bendición que nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. El Señor no nos dice mentiras blancas ni nos da palabras placebo solo para hacernos creer y tener esperanza. Toda la Escritura es cierta, un fundamento sólido sobre la cual depositar nuestras vidas, nuestra esperanza, todo.
Si los cielos cuentan la gloria de Dios y nos dejan absortos, las palabras de su sagrado libro nos pueden dibujar el tercer cielo y alimentar nuestra esperanza. La creación nos muestra la bondad de Dios, pero las páginas de su libro nos dejan ver por la fe un cordero inmolado, un cordero que también es un león, un cordero que nos amó y se entregó a sí mismo para lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. Eso en este precioso libro. Y yo oro al Señor que inflame nuestro amor por este libro. Que inflame nuestro amor y nuestro apego a este libro. Y que nosotros podamos vivir por este libro. Ponerlo en nuestro corazón. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.